Una vez calculado el punto de equilibrio sobre un sistema no lineal, se puede proceder a calcular su aproximación como un sistema lineal sobre dicho punto de equilibrio. En este propósito, hacemos uso de la serie de Taylor. La serie de Taylor dice: una función f de x sobre un punto x sub d es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre n factorial por la derivada enésima de f de x sobre dx a la n, calculada en x sub d por x menos x sub d a la n. Expandiendo esta sumatoria se tiene que f de x es igual a f calculada en x sub d más la derivada de f de x sobre dx calculada en x sub d por x menos x sub d más un medio de la segunda derivada de f de x con respecto a dx cuadrado calculado en x sub d por x menos x sub d cuadrado más un sexto de la derivada tercera de f de x al cubo calculada en x sub d por x menos x sub d al cubo y así sucesivamente. Cuando se habla de linealización, tomamos solamente la parte lineal de esta serie de Taylor. Cuando vamos a usar esta aproximación sobre un sistema dinámico, se tienen varios estados y varias entradas, por lo que utilizamos la aproximación lineal de la serie de Taylor sobre un sistema multivariable. Siguiendo la nomenclatura planteada, f sub i de x y u corresponde a la derivada del estado x sub i. Si se tiene un punto de equilibrio x sub d y u sub d, f sub i en función de x y u se puede aproximar a f sub i calculada en el punto de equilibrio más la derivada de f sub i con respecto a x sub 1 calculada en el punto de operación por x sub 1 menos x1 de equilibrio más la derivada de f sub i con respecto a x2 calculada en el punto de equilibrio por x sub 2 menos x2 de equilibrio, así sucesivamente hasta la derivada de f sub i con respecto a x sub n calculada en el punto de equilibrio por x sub n menos xn en el punto de equilibrio, más la derivada de f sub i con respecto a u sub 1 calculada en el punto de equilibrio por u sub 1 menos u sub 1 de equilibrio, y así sucesivamente hasta llegar a la derivada de f sub i con respecto a u sub p calculada en el punto de equilibrio por u sub p menos u sub p en el punto de equilibrio. Se puede notar entonces que cada f sub i está derivada con respecto a cada uno de los estados y con respecto a cada una de las entradas. Recordando que el punto de equilibrio se calcula cuando las derivadas se hacen cero, el término f sub i calculada en el punto de equilibrio será igual a 0. Retomando el ejemplo del tanque con su ecuación y su punto de equilibrio, vamos a proceder a calcular la aproximación lineal sobre dicho punto de equilibrio. En este caso, se debe calcular la derivada parcial con respecto a x1 y la derivada parcial con respecto a u sub 1. La función calculada en el punto de equilibrio es igual a 0. Se calcula la derivada parcial con respecto a x1 y la derivada parcial con respecto a u sub 1. Y luego se reemplaza el punto de operación en dichas derivadas. Reemplazando en la aproximación de series de Taylor se llega a esta expresión. Se definen entonces las variables lineales marcadas con una línea en la parte superior. x1 lineal igual a x1 menos x1 en el punto de operación y u1 lineal igual a u1 menos u en el punto de operación. Se puede notar que la derivada de x1 lineal es igual a la derivada de x1. Reemplazando, finalmente se llega a la aproximación lineal. Usando MATLAB se puede comparar la respuesta de ambos sistemas, el lineal y el no lineal. En la parte superior
está el sistema no lineal y en la parte inferior está el sistema lineal. Para poder compararlos adecuadamente, debemos realizar el cambio de variables de la parte no lineal a la parte lineal. A la entrada usada para simular el sistema no lineal se le resta el punto de equilibrio. Igualmente, para poder comparar las dos gráficas, a la salida del sistema lineal se le suma el punto de equilibrio. Para hacer la comparación adecuadamente debemos establecer las condiciones iniciales. Primero, en el integrador, que corresponde al modelo no lineal, utilizamos la condición inicial 9, la cual es el punto de equilibrio para el estado. En la ecuación se observa que cuando la variable no lineal es igual al punto de equilibrio, la variable lineal es igual a 0. Por lo tanto, en el integrador correspondiente al modelo lineal, la condición inicial es 0. También debemos tener en cuenta el punto de equilibrio en el escalón. En este caso, la condición inicial es igual al punto de equilibrio y el valor final va a ser el punto de equilibrio más un desplazamiento. Tomando un desplazamiento de 0.1 con respecto al valor de entrada en el punto de equilibrio, se obtiene la respuesta mostrada. En amarillo, la respuesta no lineal y en morado, la respuesta del sistema lineal. A medida que el valor final se aleja del punto de equilibrio, el modelo lineal va perdiendo exactitud. Aquí se muestra la señal para un desplazamiento de 0.1, de 1 y de 10. Consideremos ahora el ejemplo de la linealización de un péndulo. Se tienen las ecuaciones y un punto de equilibrio que ya fue calculado. Usando las series de Taylor, encontramos la aproximación lineal para la variable de estado 1 y para la variable de estado 2. Ambas consideran derivadas parciales con respecto a x1, a x2 y a u. Se debe recordar que, como f1 y f2 están calculadas en un punto de equilibrio, el primer término se hace igual a 0. Se calculan entonces las derivadas parciales de f1 con respecto a x1, de f1 con respecto a x2, de f1 con respecto a u, y de f2 con respecto a x1, de f2 con respecto a x2 y de f2 con respecto a u. Se calcula el valor de las derivadas parciales con respecto al punto de equilibrio. En este caso, las que son constantes, al calcularlas en el punto de operación, seguirían teniendo el mismo valor. En el caso de f2 con respecto a x1, que es menos 2.5 coseno de x1, se calcula reemplazando en x1 por 0.5. Los valores calculados se reemplazan para obtener la aproximación lineal. Para obtener el modelo lineal se definen tres variables lineales. x1 lineal es igual a x1 menos x1 en el punto de equilibrio. x2 lineal es igual a x2 menos x2 en el punto de equilibrio. Y u lineal es igual a u menos u en el punto de equilibrio. La derivada de x1 lineal es igual a la derivada de x1 y la derivada de x2 lineal es igual a la derivada de x2. Reemplazando, finalmente obtenemos la aproximación lineal de la ecuación del péndulo en el punto de equilibrio. Haciendo uso del simulín, podemos comparar la respuesta del modelo no lineal con su equivalente lineal. En la parte superior se muestra el modelo no lineal y en la parte inferior se muestra el modelo lineal. Para hacer una comparación adecuada, a la entrada del sistema no lineal hay que restarle el punto de equilibrio antes de que ingrese al sistema lineal. Y a la salida del sistema lineal hay que sumarle el punto de equilibrio. Para la integral que corresponde a x1 en el sistema no lineal, se configura la condición inicial de 0.5, que corresponde a x1 de equilibrio. Los otros integradores tienen su condición inicial igual a 0. Para el escalón de entrada se configura como su condición inicial el punto de equilibrio y su valor final
como el punto de equilibrio más un desplazamiento. Al simular con un escalón de 10, se obtiene la respuesta mostrada. En amarillo, la respuesta del sistema no lineal y en morado, la respuesta del sistema lineal. Para un escalón de 100, las dos respuestas todavía se notan bastante cercanas. A medida que aumenta el escalón, aumenta la diferencia. Aquí para un desplazamiento de 400 y para un desplazamiento de 668, el sistema no lineal crece indefinidamente mientras que el lineal se mantiene estable. Al ampliar esta última señal, se nota que también la forma es bastante diferente.